Nunca olvidaré ese viernes por la noche en Madrid. Yo había salido antes del trabajo porque el jefe me dio la tarde libre y decidí pasar por el bar de siempre, el de la esquina de la calle Alcalá, donde solemos juntarnos los compañeros a echar unas cañas. Todo normal hasta que, al entrar, vi algo que me heló la sangre, mi mujer, Marta, sentada en una mesa del fondo, y no estaba sola. Lo primero que pensé fue que sería una coincidencia, que estaría con alguna amiga del trabajo. Pero no. Frente a ella estaba un tío que no conocía de nada, y no hablaban como dos simples colegas. Se reían, se rozaban las manos sobre la mesa, y en un momento dado él le apartó un mechón de pelo de la cara como si llevara haciéndolo toda la vida. Me quedé clavado en la barra, con la cerveza en la mano, sin atreverme a moverme. El camarero, que me conoce desde hace años, me soltó un "todo bien, Javi", y ni siquiera pude contestarle. Sentía cómo me subía el calor a la cara mientras veía cómo mi mujer, la misma con la que había desayunado esa mañana, inclinaba la cabeza hacia él como si el bar entero hubiera desaparecido. Ahí empezó todo. Esa imagen me rompió algo por dentro. No necesitaba mirar un móvil ni escuchar rumores. La tenía delante, en carne y hueso, comportándose como una mujer que ya no tenía marido. Me quedé allí en la barra más de lo que hubiera querido, paralizado, con la cerveza a medio beber, observando cada gesto sin atreverme a acercarme. Marta no me había visto entrar, estaba demasiado centrada en ese hombre. No era solo que se riera más de lo que lo hacía conmigo desde hacía meses, era la forma en que le miraba, esa atención completa que uno solo da cuando hay algo más que amistad. Intentaba convencerme de que podía ser un compañero de trabajo, de que quizá hablaban de alguna cosa seria y yo estaba exagerando, pero entonces él le tocó la rodilla con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, y ella no se apartó, al contrario, se inclinó hacia él para seguir la conversación. En ese instante supe que aquello no era inocente. Decidí no montar un escándalo en el bar. No soy de los que hacen un numerito delante de desconocidos y menos aún cuando no tienes pruebas más allá de lo que parecen gestos cariñosos. Aguanté el trago de cerveza, dejé unas monedas en la barra y salí sin que me vieran. La caminata hasta casa me sirvió para pensar en frío y lo primero que me vino a la cabeza fue cómo averiguar quién era ese tipo. No podía quedarme con la duda ni confiar en lo que ella quisiera contarme si llegaba a preguntarle. Necesitaba hechos, no versiones. Al día siguiente fingí que tenía que ir a trabajar, aunque era sábado, y esperé en el coche frente a nuestra casa. A las 11 salió Marta, con un vestido que no se ponía desde hacía años, ese que decía que era demasiado atrevido para salir conmigo a cenar. No llevaba prisa, caminaba como quien va a disfrutar del día. La seguí con el coche a distancia hasta que llegó a un hotel en la zona de Chamberí. Aparcó, bajó tranquila y en la puerta la estaba esperando el mismo hombre que vi en el bar. Esta vez no hubo disimulo, se abrazaron y se besaron como si fueran pareja de toda la vida. No sé cuánto tiempo estuve dentro del coche, con las manos apretando el volante, mirando fijamente la entrada del hotel y sintiendo cómo me hervía la sangre. Podía haber bajado, podía haberles gritado delante de todos, podía haberle partido la cara a él sin mediar palabra, pero no lo hice. Me quedé ahí, tragándome todo, porque entendí que un arrebato no me iba a dar respuestas. Lo único que conseguí fue confirmar que Marta tenía algo serio con ese hombre, algo que ya no se podía ocultar. Cuando volvió a casa por la tarde se comportaba como si nada. Preparó la cena, habló con nuestra hija de sus estudios, me preguntó cómo había ido mi supuesto trabajo en la oficina. Yo la miraba y me costaba creer que tuviera tanta sangre fría como para cocinar espaguetis después de haberse acostado con otro. No dije nada porque no quería que me soltara una mentira improvisada, necesitaba que se descubriera sola o que se contradijera. Así que opté por el silencio, que a veces es más incómodo que cualquier pregunta. El lunes pedí a un amigo que trabaja en seguridad que me echara una mano.
No le conté todos los detalles, solo que sospechaba que Marta me engañaba y que necesitaba estar seguro. Él me consiguió instalar una pequeña cámara en el coche de ella, enfocando el asiento del copiloto, y me enseñó a revisar los recorridos del GPS sin que ella se diera cuenta. No tardé ni 3 días en tener lo que temía. Marta no iba a comer con sus compañeras como me decía, iba a ver al mismo hombre al que ya había visto yo. Grabaciones con ellos entrando en hoteles, con él conduciendo su coche, con risas y besos en plena calle como si fueran adolescentes. Cuando tuve esas imágenes delante no sentí alivio, sentí un vacío brutal. Ya no era una sospecha, ya no era una intuición, era un hecho claro. Mi mujer llevaba meses con otro y lo hacía a plena luz del día. Esa noche me encerré en el baño con el portátil y revisé todo una y otra vez. Me dolía ver cómo se le iluminaba la cara con él de una forma que hacía tiempo no lo hacía conmigo. En cada gesto encontraba un recordatorio de que nuestra vida juntos era una farsa. Durante la semana me esforcé por mantener la rutina. Me levantaba, llevaba a nuestra hija al instituto, me iba a trabajar, volvía a casa y cenaba con Marta como si nada. Ella me hablaba de cosas banales, de facturas, de que quería pintar el salón, de lo que había pasado en el trabajo, y yo asentía, participaba lo justo, como un actor siguiendo un guión que ya no tenía sentido. El contraste entre lo que yo sabía y la naturalidad con la que ella fingía ser la esposa perfecta me estaba matando por dentro. El viernes, mientras cenábamos, me atreví a tantear el terreno. Le dije que me habían hablado de un restaurante nuevo en la Castellana y que podríamos ir el sábado a comer los 3. Marta dudó apenas un segundo y luego me soltó que justo el sábado tenía comida con las compañeras de la gestoría, que era imposible cambiarlo porque estaba todo reservado. Yo ya sabía que mentía, ya había visto en el GPS que el sábado siempre acababa en el mismo hotel. Solo respondí que no pasaba nada, que ya buscaríamos otro día. Su sonrisa de alivio fue tan evidente que confirmé que se estaba hundiendo sola en su mentira. Esa noche apenas dormí. Estaba decidido a seguirla de nuevo al día siguiente, pero esta vez no solo como testigo. No podía seguir acumulando pruebas sin actuar. El sábado me levanté antes que ella, hice café como siempre y la besé en la frente antes de irme a correr, para que no sospechara nada. En realidad me quedé esperando en el coche, a 2 calles de casa, hasta que salió. Otra vez el mismo vestido, otra vez el mismo hotel, otra vez el mismo hombre. Aparqué cerca, bajé del coche y caminé hacia ellos sin pensarlo demasiado. Mi corazón iba a 1000 por hora, pero tenía claro que necesitaba enfrentarme a lo que estaba ocurriendo, aunque acabara en gritos o en golpes. Cuando los vi entrar en el hotel supe que no podía esperar más. Crucé la calle con paso firme, sin importarme si alguien me reconocía. La recepcionista levantó la vista cuando entré y en ese momento, como si el destino se empeñara en darme el golpe en la cara, vi a Marta y a ese hombre esperando el ascensor. Él tenía una mano en su cintura, ella reía como si estuviera en una cita cualquiera. Me acerqué sin dudar y cuando Marta giró la cabeza me encontró de frente. La expresión en su cara pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. ¿Qué cojones haces aquí? Le solté en seco, mirando después al tipo que apenas se inmutó. Javi, puedo explicarlo, dijo ella, dando un paso hacia mí como si quisiera suavizarlo todo. No, Marta, no puedes explicarlo. No puedes explicarme por qué sales de casa diciendo que vas con tus compañeras y acabas aquí con este. No puedes explicarme por qué llevas meses viéndote con él a plena luz del día. Lo único que puedes hacer es reconocer lo que todos estamos viendo. El hombre, que hasta ese momento no había abierto la boca, me miró con calma y dijo: Mira, no quiero problemas, si quieres hablamos fuera. Tú cállate, le corté de inmediato. No eres nadie para hablar conmigo, y mucho menos para intentar quedar como un caballero después de meterte en mi cama por la puerta de atrás.
La recepcionista se revolvía incómoda detrás del mostrador, los pocos clientes en el vestíbulo se habían girado para mirar, y Marta, visiblemente nerviosa, intentaba bajar la voz. Por favor, Javier, no hagas esto aquí. No hagas el ridículo delante de todo el mundo. ¿El ridículo? Me reí sin ganas. El ridículo lo estás haciendo tú, entrando a un hotel con tu amante mientras en casa me dices que te vas de comida con tus compañeras. El ridículo es que pienses que puedes vivir dos vidas y que yo nunca me iba a dar cuenta. Marta apretaba los labios, buscando palabras que no llegaban. Finalmente murmuró. No es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es un compañero al que le gusta agarrarte de la cintura? ¿Un amigo al que le das besos en la boca a la entrada del hotel? Anda, Marta, ya no tiene salida. El hombre volvió a intervenir, esta vez con un tono más serio. Creo que deberíamos calmarnos. Me giré hacia él con un gesto de rabia contenida. Te lo repito, no tienes derecho a hablar aquí. Tú eres el extra en esta historia. El problema lo tengo con ella, pero no pienses que me olvido de ti. Marta me sujetó del brazo como intentando evitar que diera un paso más. Su voz sonaba entrecortada. Javi, por favor, podemos hablar en casa. Te lo pido, no montes una escena aquí. Una escena, dices. Marta, ya no hay vuelta atrás. Hoy se acabaron las excusas, hoy vas a decir la verdad delante de mí y delante de quien haga falta. Ella bajó la mirada, como si aceptara que ya no podía sostener la farsa. ¿Está bien? Sí, estoy con él. Empezó hace unos meses, no fue algo planeado, pero pasó. Yo, me sentía sola, tú estabas siempre cansado, siempre con el trabajo, y cuando lo conocí me escuchaba, me hacía sentir viva. Su confesión me golpeó, no por inesperada, sino porque escucharla de su boca lo hacía definitivo. ¿Te sientes sola? Respondí con un nudo en la garganta. Yo trabajo para que no nos falte nada, para que nuestra hija tenga lo que necesita, para que tengamos una vida estable. ¿Y tu forma de resolverlo es venir a un hotel con este imbécil? Ella levantó la cabeza con los ojos húmedos pero con un punto de rabia. No lo entiendes, Javier. No era solo sexo, necesitaba sentirme valorada, y tú ya no estabas ahí. El tono de su voz, más que de arrepentimiento, sonaba a justificación, y eso me enfureció aún más. ¿Valorada? ¿Así es como lo llamas? Mentir cada semana, fingir cenas de trabajo, poner excusas baratas para irte a follar con otro. ¿Eso es buscar valoración? La tensión se podía cortar. El tipo dio un paso atrás como intuyendo que aquello podía acabar mal. Marta me miraba con mezcla de miedo y rabia, como si quisiera mantener su posición sin caer en el llanto. Yo no quería hacerte daño, dijo finalmente. Pues lo has conseguido. Y no solo a mí, también a nuestra hija, aunque aún no lo sepa. Porque tarde o temprano se enterará de que su madre se fue con otro mientras yo hacía el idiota en casa creyendo que éramos una familia normal. Hubo un silencio incómodo. El ascensor se abrió, nadie entró, nadie salió. Todo parecía esperar a que alguno de los tres decidiera qué hacer. Fui yo quien lo rompió. Marta, escúchame bien. Esto no se queda aquí. No voy a ser el marido que traga y perdona como si nada. Te lo has cargado todo y ahora vas a pagar las consecuencias. Ella me suplicó en voz baja. No lo digas así, no enfrente de él. Te lo pido, hablamos tú y yo. ¿Hablar tú y yo? Claro que hablaremos, pero no va a ser una charla tranquila en la cocina. Va a ser en serio, con todas las cartas sobre la mesa. Me giré hacia el hombre por última vez. Y tú, más te vale desaparecer de nuestra vida, porque si vuelvo a verte rondando mi casa o a mi mujer, no va a acabar en palabras. No esperé respuesta.
Salí del hotel con el corazón desbocado, pero con una claridad brutal. La confrontación había terminado, y ahora tocaba la parte más dura, la de decidir cómo ajustar cuentas y cómo romper el círculo de mentiras que me había tenido atrapado demasiado tiempo. Esa misma noche, al volver a casa, me encerré en el salón mientras Marta se movía nerviosa por el pasillo como si no supiera dónde meterse. No dije nada durante la cena, apenas probé bocado, y nuestra hija se dio cuenta de que algo iba mal. Marta fingió dolor de cabeza y se acostó temprano, lo que me vino bien porque yo necesitaba pensar sin escuchar sus excusas. Sabía que no podía dejar pasar lo ocurrido como si nada, que si me quedaba de brazos cruzados acabaría tragándome una humillación insoportable. No quería únicamente separarme, quería que pagara por cada mentira, por cada tarde en ese hotel, por cada sonrisa falsa en casa. El domingo me levanté temprano y me fui al bar de la esquina con el portátil. Tenía todo lo que necesitaba, grabaciones de ella con ese hombre, el registro de localización del coche, fotos que había tomado cuando lo seguí. Era más que suficiente para hundirla si lo quería. No se trataba solo de exponerla ante mí, se trataba de mostrarle que no podía jugar con mi vida y con la de nuestra hija como si nada. Empecé a organizarlo todo en carpetas, cada una con fechas y pruebas claras. El plan era sencillo, entregar esa información a las personas que más le dolería perder, a su jefe, a su familia y a nuestra hija cuando estuviera lista para escucharlo. Ese mismo día llamé a mi cuñado, hermano de Marta, con quien siempre tuve buena relación. Le pedí que quedáramos a tomar algo sin decirle el motivo. En la terraza de un bar de Lavapiés le puse delante algunas fotos y no hizo falta que explicara mucho. Su cara lo dijo todo. ¿Esto es reciente? Me preguntó con un tono entre incredulidad y rabia. De ayer mismo, le respondí. Y no son casos aislados, lleva meses con él. Mi cuñado se pasó la mano por la cara y negó en silencio. No me lo puedo creer, Javier. Mi hermana siempre ha sido muy correcta, muy pendiente de las apariencias. Pues ya ves las apariencias, le contesté sin apartar la vista. He decidido que no voy a callarme. Quiero que lo sepas porque vas a recibir todo el material. No quiero que luego digan que invento cosas. Él asintió despacio, todavía asimilando lo que veía. Te apoyo, tío, pero piensa en tu hija. Claro que pienso en ella, pero lo que no voy a permitir es que se críe en una mentira. Prefiero que sepa la verdad de golpe a que dentro de unos años descubra que su madre vivía una doble vida y que yo lo toleraba. Cuando volví a casa Marta estaba en la cocina preparando la comida, fingiendo normalidad. No dije nada hasta que nos quedamos solos. He hablado con tu hermano, le solté. Ella se quedó quieta, con la cuchara en el aire. ¿Qué le has dicho? Le he enseñado lo que tengo. Las fotos, las grabaciones, todo. Ya no es un secreto, Marta, ya no es solo entre tú y yo. Se giró con los ojos abiertos como platos. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedo? ¿De verdad me preguntas eso? Tú me humillas durante meses y encima me reprochas que no te cubra las espaldas. Ella dejó la cuchara y apoyó las manos en la encimera. Javier, podemos solucionarlo. Yo puedo dejarlo, puedo hablar con él y terminarlo. No, Marta, no hay nada que solucionar. Tú tomaste tu decisión hace meses, ahora yo tomo la mía. Y te aseguro que no voy a ser discreto. A la semana siguiente ejecuté la segunda parte de mi plan. Preparé un sobre con todas las pruebas y lo envié de forma anónima a la gestoría donde trabajaba. Su jefe me llamó a los pocos días, sorprendido de que yo tuviera tanto detalle. No le confirmé que era yo, pero me dejó claro que Marta quedaba en entredicho, que esa imagen de profesional intachable que tanto cuidaba se había roto. Sabía que eso la destrozaría, porque su trabajo era lo único en lo que realmente se sentía reconocida. La tercera parte fue aún más dura.
Una noche me senté con mi hija en el salón, le puse el ordenador delante y le expliqué que lo que iba a ver no era agradable, pero que necesitaba saberlo. No le mostré todo, solo lo necesario para que entendiera la situación. Marta entró en ese momento y casi se desmayó al ver lo que estaba haciendo. «Estás loco, Javier, no puedes enseñarle eso a la niña», gritó, intentando cerrar el portátil. «Claro que puedo», le contesté con calma. «Lo que no puedo es permitir que nuestra hija viva en una farsa». Mi hija lloraba y me pedía que paráramos, que no quería ver más. Cerré el portátil y la abracé, diciéndole que no era culpa suya, que nosotros éramos los responsables de lo que estaba pasando. Marta se hundió en el sofá sin saber qué decir. Esa noche dormí en el sofá, pero no me importó. Sabía que había dado el paso más importante, sacar la verdad a la luz y empezar a dejar claro que no iba a permitir que Marta siguiera manipulando la situación. Al día siguiente ella intentó convencerme de que todo se podía arreglar, que aún había margen para salvar el matrimonio, pero yo ya estaba en otro punto. «Marta, no se trata de si puedes dejarlo o no. Se trata de que ya me perdiste. Y ahora te toca asumirlo». Mi venganza no consistía solo en mostrar sus mentiras, sino en dejarla sin control, en que entendiera que ya no podía manejarme como antes. Ella había pensado que podía vivir dos vidas, que yo siempre iba a estar disponible para sostener la fachada, pero lo que consiguió fue lo contrario, que yo le arrancara la máscara delante de todos. Esa semana inicié los trámites del divorcio con un abogado que me recomendó mi amigo de seguridad. No le oculté nada y le entregué las pruebas para que quedara constancia de la infidelidad. Marta lo supo en cuanto le llegó la notificación y vino a buscarme al trabajo llorando, pidiéndome que lo reconsiderara. «Javi, por favor, no lo hagas así, no destroces la familia». «Tú la destrozaste, Marta. Yo solo estoy poniendo orden». Ella intentó agarrarme del brazo, pero la aparté. Había pasado de ser mi mujer a ser alguien irreconocible, alguien que no merecía más explicaciones. Esa fue mi venganza, que se viera expuesta, que perdiera su trabajo, que su familia supiera la verdad, que nuestra hija entendiera quién era en realidad su madre, y que dejara de tener el poder de manejarme en silencio. No levanté la voz más de lo necesario, no hice falta, porque las pruebas hablaban solas. Lo único que hice fue dejar de protegerla, y eso para Marta era peor que cualquier grito. Pasaron varios días después de que le llegara la notificación del divorcio. Marta estaba más callada que nunca, como si por fin hubiera entendido que no tenía nada más que ocultar y que cada palabra suya solo servía para empeorar las cosas. Aún así, sabía que tarde o temprano íbamos a tener que hablar en serio, sin gritos, sin escenas delante de nadie, solo los dos frente a frente. La ocasión llegó un jueves por la noche. Nuestra hija se había quedado a dormir en casa de una amiga y la casa estaba en silencio. Marta entró en el salón con los ojos rojos y se sentó en el sillón frente a mí. Yo tenía una carpeta con papeles sobre la mesa, el borrador de los acuerdos de separación que mi abogado me había preparado. «Javier, necesito que me escuches una vez más», me dijo con voz temblorosa. «Te escucho», respondí sin apartar la vista de los documentos. «Sé que he hecho algo imperdonable, pero no quiero que todo termine así. Yo todavía te quiero, aunque no lo creas». «No, Marta. Tú quisiste a otra persona y lo demostraste con hechos. Lo que me digas ahora no borra lo que hiciste». Ella se inclinó hacia adelante, apretando las manos. «No me justifiques lo que pasó, ya no voy a negarlo. Me equivoqué, me dejé llevar, pensé que me faltaba algo y fui una estúpida. Pero tú y yo hemos compartido demasiados años, tenemos una hija en común, no podemos tirar todo por la borda». Respiré hondo antes de responder. «No lo tiraste yo, lo tiraste tú. Yo estaba en casa, confiando en ti, creyendo en lo que teníamos. Tú fuiste la que decidió que nuestra vida no era suficiente.
Y ahora quieres que te crea cuando dices que todavía me quieres. ¿Cómo se supone que debo hacerlo? Ella se pasó la mano por el pelo, claramente desesperada. Porque lo siento de verdad. Porque sé que he perdido lo más importante. Si pudiera volver atrás lo haría, pero ya no puedo. Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Marta, lo que no entiendes es que ya no tengo nada que esperar de ti. No se trata de darte oportunidades, se trata de que me destrozaste la confianza y eso no se reconstruye con palabras bonitas. Tú me pedías que hablara más contigo, que estuviera más presente, y lo único que hiciste fue buscarlo en otro. Eso no es amor, es egoísmo. Ella se levantó de golpe, caminó por el salón con nerviosismo y luego se detuvo frente a la ventana. ¿Entonces qué quieres, Javier? ¿Que vivamos odiándonos el resto de nuestras vidas? ¿Que nuestra hija crezca viendo cómo nos destrozamos? No. Lo que quiero es que viva sabiendo la verdad, que vea que su padre no se deja pisotear y que su madre pagó las consecuencias de sus actos. Prefiero eso a fingir una relación muerta delante de ella. Se giró hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer para que lo reconsideres? Nada. Lo único que queda es que aceptes el divorcio y que lleguemos a un acuerdo para que nuestra hija no sufra más de lo necesario. Eso sí, quiero que quede claro que yo voy a luchar por la custodia compartida, porque no pienso perder ni un solo día con ella. Marta se derrumbó en el sillón, con un llanto contenido que no terminaba de estallar. Yo la observaba y no sentía compasión, sentía cansancio. Había pasado de la rabia a la tristeza y de la tristeza a la certeza de que lo nuestro ya estaba muerto. ¿Y todo lo que vivimos? Preguntó entre sollozos. ¿No significa nada para ti? Significa que confié en ti durante años y que al final todo se fue al suelo. Significa que aprendí que no basta con compartir una casa, una hija y una rutina para que alguien te sea fiel. Significa que he dejado de creer en ti. Ella sintió con la cabeza, como si esa fuera la sentencia final. Está bien. Firmaré lo que haga falta. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te voy a querer. Guárdate esas palabras, le respondí. Ya no valen nada. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Ella lloraba en silencio y yo me limité a ordenar los papeles y guardarlos de nuevo en la carpeta. Sentía un vacío enorme, pero al mismo tiempo una claridad que nunca había tenido. No podía seguir atado a alguien que me había destrozado de esa manera. Mi decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Cuando se levantó para irse al dormitorio, me miró una última vez. Javier, aunque me odies, gracias por ser el padre que eres. No respondí. Solo la seguí con la mirada mientras subía las escaleras. Aquella fue nuestra última conversación real como pareja. Todo lo que vino después serían abogados, firmas y acuerdos fríos. Pero esa noche fue el punto final. El divorcio se resolvió más rápido de lo que esperaba. Marta no puso demasiadas trabas, quizás porque sabía que las pruebas que tenía en mi poder hacían imposible que pudiera darle la vuelta a la situación. Firmó los papeles con la misma cara de derrota con la que me había mirado aquella última noche en el salón. Nuestro abogado común nos explicó los detalles, cómo se repartirían las cuentas, qué pasaría con el piso y cómo se establecería la custodia compartida de nuestra hija. Yo no sentí alivio, sentí que estaba cerrando un capítulo que nunca pensé que tendría que escribir en mi vida. Durante las primeras semanas después de la separación me costó encontrar una rutina que no girara alrededor de Marta. Me despertaba y esperaba escucharla en la cocina, me sorprendía al darme cuenta de que el armario estaba medio vacío, me incomodaba cuando mi hija hablaba de su madre con naturalidad, como si no hubiera pasado nada. Intenté no cargarle con mis emociones, sabía que ya era suficiente para ella ver cómo su familia se rompía, así que cada vez que preguntaba yo respondía con calma.
Papá, ¿tú estás bien? Me dijo una tarde mientras veíamos una serie. Estoy aprendiendo a estarlo, respondí sin titubear. Yo tampoco estoy bien, pero no quiero que discutáis más. Ya no habrá más discusiones, cariño. Lo que había que decir ya está dicho. Ahora solo tenemos que cuidarnos tú y yo. Esas conversaciones eran las que me hacían mantener el rumbo, porque entendí que mi venganza había sido necesaria, pero que mi responsabilidad como padre era mucho más grande que cualquier rencor hacia Marta. Si me quedaba atascado en el odio, iba a destrozar a mi hija igual que Marta había destrozado nuestra relación. Con el tiempo, empecé a sentir algo distinto. Ya no era rabia ni tristeza, era una especie de aceptación. Empecé a ver con claridad que Marta había tomado sus decisiones y que yo había tomado las mías. Lo que me quedaba ahora era reconstruir mi vida, no vivir pensando en lo que ella hacía o dejaba de hacer. Decidí apuntarme a un gimnasio, no porque quisiera cambiar mi cuerpo, sino porque necesitaba ocupar las tardes en algo que no fuera quedarme mirando las paredes. Volví a salir con amigos que había descuidado durante años, acepté invitaciones que antes rechazaba porque siempre ponía como excusa la familia. Una noche de sábado, tomando unas cañas con un compañero de trabajo, salió inevitablemente el tema de Marta. Tío, lo que hiciste fue valiente. La mayoría se calla, hace como que no pasa nada y sigue con la mentira. No me quedaba otra, contesté. No iba a dejar que mi hija pensara que su padre era un pelele. Bueno, pues ahora tienes una vida nueva por delante. No sé si lo llamaría así, pero al menos tengo la tranquilidad de que no me siguen engañando. Ese fue el verdadero aprendizaje, aceptar que no puedo controlar lo que los demás hacen, pero sí puedo controlar cómo respondo. Marta eligió traicionar, yo elegí enfrentarla y luego cortar de raíz. Había dolor, sí, pero también la certeza de que había actuado con firmeza. Con Marta la relación quedó reducida a lo estrictamente necesario. Hablábamos solo de nuestra hija, de horarios, de notas, de médicos. A veces ella intentaba colar algún comentario personal, como un espero que estés bien o un me alegro de que tengas más tiempo para ti, pero yo respondía con monosílabos. Ya no había espacio para conversaciones que no tuvieran que ver con nuestra hija. Un día, al recogerla en casa de Marta, ella me paró en la puerta. Javier, quiero que sepas que me arrepiento de verdad. Ya no sirve de nada, Marta. Lo sé, pero necesitaba decírtelo. Bien, pues ya está dicho. No había rabia en mi respuesta, solo indiferencia. Y esa indiferencia era más dura para ella que cualquier insulto. Yo ya no necesitaba gritar, ya no necesitaba pruebas ni venganzas. Lo único que necesitaba era seguir adelante. La conclusión de todo aquello es que descubrí que el amor, por muy fuerte que parezca, no garantiza la fidelidad ni la lealtad. Aprendí que uno no puede dar por sentado que alguien se quedará para siempre, que lo único que de verdad tienes seguro es tu propia capacidad de reaccionar cuando todo se derrumba. También entendí que mi hija necesitaba un padre firme, no un hombre derrotado, y que si yo me hundía ella se hundiría conmigo. El futuro es incierto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí dueño de él. Ya no dependía de los caprichos de Marta ni de sus mentiras. Tenía que rehacerme desde cero, pero al menos lo hacía con dignidad. Cuando cierro los ojos por la noche y recuerdo todo lo que pasó en ese hotel, en el salón de casa o en la oficina del abogado, no siento vergüenza. Siento que hice lo que tenía que hacer, que no me quedé callado, que no permití que me pisotearan. Y esa certeza, por dolorosa que haya sido la experiencia, es la que me permite dormir tranquilo.